Hola, ya estamos transmitiendo en vivo, lunes de cartas españolas. Es el tema que vamos a estar tratando hoy, cartas españolas para todos aquellos que querían saber un poco del tema, de qué se trata, si las cartas españolas sirven para predecir o no, y todas estas cuestiones que por ahí llaman mucho la atención. Y como hoy no tenía como invitados y dije, bueno, por ahí está bueno hacer una explicación de lo que son, para qué sirven, por qué sirven, y bueno, todas estas cuestiones que generan, ¿no?, la intriga de las cartas españolas, que generalmente la gente cree que solamente se usan para juego. O muchas veces vienen y me dicen, bueno, no, vos sabés que fui a hacerme tirar las cartas y eran cartas españolas, y generó así como un conflicto, como diciendo no es profesional, cuando en realidad, bueno, es muy interesante analizar un poco la historia de esto. Todos hemos tenido cartas españolas o tenemos cartas españolas en nuestras casas. Incluso hay muchas que son hasta artísticas y específicamente de juego para chicos. Yo me acuerdo que yo era chico y tenía cartitas de los Simpsons españolas, y eso también está bueno. Digo, hay como muchas cosas que son muy interesantes. Hoy vamos a meternos un poco en el secreto de eso, contarles que el sábado voy a estar dando un taller específico de esto, donde veremos de manera más profunda, pero también entender muy bien que el oráculo o lo que viene siendo el mensaje de las cartas está en todos lados, incluso en las cartas españolas. Yo traje, o tengo acá, porque en realidad no traje en ningún lado, estoy en mi casa y traslado de un lugar a otro. Estas son las cartas como más comunes que podemos encontrar y que son las que seguramente la mayoría debe tener. Estas deben tener más o menos como 10 años, porque las uso solamente para cursos y cuestiones oraculares. Pero tengo otras que también están muy buenas, que por ahí les pueden servir y que pueden encontrar fácilmente en el mercado, porque después me dicen, ¿dónde las sacás? ¿Dónde las compras? Estas son redondas, porque a mí me gusta mucho todo lo redondo. Creo en la energía en un poco circular y está buena. Y en lo que no me gusta mucho es el fondo. Pero bueno, también sirven igual, vienen específicamente con la cuestión español, diciendo, bueno, vendida como un tarot español. En realidad no es un tarot español. Mucha gente se confunde, cree que el tarot es una cosa, el tarot español es otro. Ya hay un tarot español, hay un Marsella que se llama tarot español, dibujado en España. Fue el primer tarot allá por el 1700 que tradujo del francés al español el tarot de Marsella, y fue redibujado y está editado por Editorial Fournier, si les interesa ese dato. Pero el tarot español no es lo mismo que una carta española. Almas Magas se acaba de sumar, besitos Ale, que vamos a estar el jueves haciendo un vivo con ella. David también ahí por ahí a Cledi, que debe estar cenando conmigo. Yo me le caerá bien la comida cenando conmigo, porque también es medio como que a mí me llama un poco la atención ese detalle. Digo, verme a mí todos los días mientras come, no sé si está bueno. Bien, lo que venía retomando, esto de las diferentes cartas españolas que podemos encontrar en el mercado y cómo estas cartas nos pueden ayudar muchísimo a la predicción. A mí me gustan las cartas redondas, en todos los sentidos. Entonces estas cartas me gustaron mucho. Pero después encontré en el mercado, voy a mostrar un par más, otras cartas, como estas, que también se pueden encontrar re bien y son redondas y son un poquito más chiquitas. Y si no, las clásicas Fournier. Quienes sepan de tarot saben que Fournier es calidad y saben que Fournier es bastante puntual, y también son redondas y vienen así como con un lindo motivo atrás. Son más chiquitas, son específicamente para adivinación. Fournier se especializa en hacer cartas generalmente para casinos, póker y demás. Y bueno, estas también he hecho toda una línea de tarots y cuestiones por el estilo. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿qué hace que una carta española sirva? ¿Qué hace que una carta, a la hora de trabajar durante la adivinación, nos sea útil o nos dé un mensaje? Y es que las cartas españolas son el resabio de lo que viene siendo el tarot. Entonces encontramos las mismas caracterologías que encontramos en diferentes mazos de cartas de tarot. Tenemos, si vemos con atención, tenemos espadas, ¿sí? Tenemos oros, tenemos copas, ¿sí? Y tenemos bastos. Estos 4 elementos van a acompañar después el tarot de diferentes maneras, en diferentes formas, pero hay algo que siempre se escapa.
Por ejemplo, el tarot tradicional, o desde tradicionalmente, tiene una numeración de 1 a 10. Cartas españolas tenemos dos variantes según los juegos que se hagan, que van de 1 a 8, o, perdón, 1 a 7 o 1 a 9. Y el 10 pasa a ser automáticamente la sota. En el tarot está el 10 aparte la sota. Y además tenemos el agregado de la reina o el rey, porque ahora mucha gente en corrientes feministas me pareció interesante que a los reyes los está llamando reina. Y me parece interesante porque si vemos la figura de los reyes, a ver si encuentro un rey a mano, no le vemos mucha masculinidad en el andar, digamos. Entonces podrían ser tranquilamente reinas. Claramente cada uno en su palo. Y tenemos entonces sota, caballo y rey barra reina. En el tarot tenemos al rey y a la reina. Esos son recortes que se han hecho, un poco funcional a los juegos de mesa que se han generado y un poco funcional también a las expresiones de la iglesia, sacando arcanos mayores aparte, ¿no? Que es el alma del tarot. Pero entonces estos significados son bastante interesantes porque el centro del trabajo con las cartas españolas termina siendo siempre lo numérico. Y volvemos a caer otra vez en algo que a muchos les puede llegar a interesar, o algunos creen que saben y no saben con profundidad, pero que les puede dar mucha información, que es la numerología. En lo personal, a mí, el estudiar cartas españolas, primero lo estudié como un poco de memoria, un poco relacionándolo con el tarot, un poco buscando cierta información, leyendo unos libros que después cuando empecé a releerlos de vuelta en cuarentena, la cuarentena del año pasado, fueron libros que, si bien tenían información bastante interesante, bastante linda, pero chocaban con un montón de cuestiones. Cuando doy con ciertos estudiosos del tarot que, hablando con ellos puntualmente, me dicen, che, mirá que el central es la numerología dentro de toda esta historia. Entonces no dilato más y toda mi cuarentena fue un estudio meticuloso de la numerología, ya sea a nivel estudio de caracterología de personalidades mediante lo que es una carta numerológica, y eso volcado a lo que viene siendo el tarot. Y cuando empiezo a usar las cartas españolas en consulta específicas, he hecho varias consultas específicas de cartas españolas, o he usado las cartas españolas para un montón de cuestiones muy interesantes en lo predictivo, me he encontrado con que la exactitud que tenían esas cartas al salir mediante el sistema numerológico sumado al sistema de elementos fue bastante, no sé si certera, pero puntual. Tampoco buscamos adivinar, no es que yo trato de decir todo el tiempo algo y que la otra persona sienta con la cabeza, sino que bueno, ¿cómo funcionaría? Hacemos una pregunta puntual de, bueno, me está pasando tal cosa con tal persona. Bueno, a ver, saquemos una carta para ver cómo tenés que reaccionar con eso. Sacamos una carta, ¿no? Y me sale el 2 de copas. Las copas nos van a hablar siempre de lo que tiene que ver con el mundo emocional. Y el 2 va a hablar del encuentro y el ir hacia el otro. Entonces, lo que yo recomendaría con un 2 de copas, que ustedes acá seguramente solamente van a ver un 2 de copas, es poder encontrarnos corazón a corazón con la otra persona para poder hablar y tratar de que las diferencias estén un poco de lado. Esto, en un devenir de una consulta, no se trata de una cuestión de estar prediciendo o haciendo predicciones así como si fuésemos una máquina de cosas, sino es más bien un ayuda a intuición. Generalmente creen, yo también lo creía, que uno tiene que aprender estos símbolos. Por ejemplo, yo acá tengo el 3 de bastos, donde lo que veo son 3 bastos. No puedo decir mucho más. O sea, bueno, me salió 3 de bastos. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué ando? Cuando voy a aprender cartas españolas, lo primero que hago es aprendérmelo de memoria. Entonces digo, uy, qué garrón, ¿no? Aprenderme todo esto de memoria, todas estas cartas. De hecho, yo no enseño en cartas españolas carta por carta, porque hay gente que está bien, es un método de enseñanza y estudio, enseñar carta por carta, una por una. No terminamos más. Lo que sí enseño es esta relación de elementos que propone el tarot a partir de los diferentes elementos entrecruzados con los números y sus significados. Entonces los números terminan siendo bastante central. No solo en los arcanos numéricos, que vienen siendo, bueno, 1, 2, 3, sino también en los arcanos que aparecen acá, que podrían ser los de la corte, podríamos llamarlo corte, ¿no? Entonces, 1 más 0 me termina dando otra simbología, 11 me termina dando otra simbología,
Y a partir de esa simbología numérica yo empiezo a trazar un camino que tiene que ver con lo simbólico, que es muy interesante porque al parecer estos símbolos han sobrevivido todo esto que les estoy contando, siempre con el sesgo, ¿no?, tajante y cortante de la iglesia que ha generado esto. Esto se puede enriquecer de muchas maneras, o sea, mi intuición a partir de la cuestión simbólica, cuando uno conecta con ciertos símbolos, va generando cierta manía intuitiva. No es lo mismo que salga un 9 de copas, como decíamos el otro día al derecho, que cuando sale al revés, las copas están dadas vuelta. No le saca información, simplemente que las copas no están llenas, entonces habría que esperar a que esas copas estén un poco más erguidas. Entonces, la información que se empieza a generar a partir de eso es muy interesante. Hay una carta muy particular que a mí me da como muy interesante a lo que tiene que ver con el sentido común de un montón de cosas con respecto a las cartas españolas. Veo que hay gente conectada, si tienen preguntas no duden en hacerlas, porque también las cartas españolas pueden responder muchas cosas interesantes desde lo teórico que pueden ayudar bastante. Entonces generaría eso. Pero por ejemplo, el 4 de bastos, cuando sale, generalmente en el tarot se relaciona a una alegría, un festejo, venido de Rider esto, cuando esto aparece, hablaríamos de que festejamos algo. Cuando me acuerdo la señora que me enseñó a tirar las cartas, que era la mejor amiga de mi abuela, una persona de la cual yo quería un montón, salía el 4 de bastos, ella decía que iba a haber cama, ¿no? Se le habían enseñado así y ella lo transmitía de esa manera. No había otra cuestión. Entonces un día, mientras yo estaba haciendo mi búsqueda teórica, me pregunto, ¿por qué va a haber cama con un 4 de bastos puntualmente? Porque también, o sea, decir que va a haber cama a raíz de un 4 de bastos tampoco es como una cosa así, a ver cómo era la relación. Y ella me dice, mirá, no, lo que hace alusión es a las 4 patas de la cama. Pero el haber cama a veces no tiene que ver con una cuestión de exclusivamente sexo. Porque si vos me preguntas por tu salud y me sale un 4 de bastos, el haber cama es que vas a estar postrado en la cama porque te va a agarrar una gripe fuerte, una enfermedad y un montón de cuestiones interesantes. Fíjense cómo el mismo símbolo, según la pregunta que lo activa, va generando diferentes respuestas interesantes. Lo mismo, ella tomaba que al momento de reunirse con alguien, me voy a reunir con alguien. Bueno, sale el 4 de bastos, implicaría una mesa. Siempre en términos simbólicos, porque está el boludo que termina preguntando, pero mi mesa tiene 3 patas. Bueno, hola, hello. O sea, estamos siempre en el ámbito de lo simbólico y cómo estos símbolos nos terminan hablando diferentes cuestiones de las realidades que nos consultan. En lo personal, a mí las cartas españolas me resultan sumamente interesantes. No solo por lo que viene siendo lo simbólico a nivel puntual, sino a nivel críptico, porque siempre hay algo que uno le saca a partir de esta decodificación numérica. Podría decirse que junto a otros mazos como el tarot de Marsella o otros mazos que no son muy claros, la numerología es muy central. Y estudiar numerología realmente me ha hecho como un clic desde muchos lugares para poder llevar adelante esta cuestión de decir, bueno, a ver, me sirve desde este lugar. Por ejemplo, si yo sumo la fecha de nacimiento de una persona, como decíamos el otro día en los vivos con Miriam o con Yaya, bueno, me da un número esa fecha de nacimiento, ¿no? Y entonces, bueno, del 1 al 9 siempre me va a dar un número si yo voy reduciendo siempre en suma. Ahora bien, en esa reducción en suma que hago, ¿no?, y ese número que me da, también los 4 números que aparecen dentro de la baraja española me da una significación en personalidad. Por ejemplo, una persona que le da un número 2 se va a manifestar a partir de todos los 2 que aparezcan dentro de las cartas españolas, dando así una significación mucho más interesante, porque yo ya sé que si la persona que tengo enfrente es un 2 y se va a manifestar a partir de los 2, cada vez que aparezca un 2 en la consulta, va a ser un 2 de manifestación que esa persona va a llevar adelante a partir de lo que está pasando. Entonces es muy interesante también hacer esa decodificación numerológica a partir de las cartas que van saliendo en la consulta a medida que se va realizando esta. Por eso digo que no hay que menospreciar un poco las cartas españolas, porque la información que larga, uno espera siempre del tarotista que empiece a sacar cosas y diga, como si fuese, no sé, una
una canaleta de información y que está disponible para vos. Pero en realidad, el repensar un poco los números con los elementos a partir de lo que se hace es muy interesante y está muy bueno para llevar adelante una consulta seria, digamos, y con un mensaje quizás hasta más profundo. Otro detalle de las cartas españolas es que este recorte que se hace del tarot es el recorte de lo cotidiano. Cuando hablamos de arcanos mayores, ya lo hemos hablado millones de veces, y si no, los invito a que vean los vivos que están todos en el Instagram y en YouTube. Hablamos siempre de situaciones supuestos, ¿no? Cosas que son un poco medio elevadas, el mago, el colgado, la suma sacerdotisa. O sea, más allá de que podamos ver y uno diga, ay, para mí tal persona es el colgado, porque es sacrificado, porque es una persona que vive una nube de pedo, que tiene su mundo interior, que un montón de cuestiones. Ok, es el colgado. Pero es simbólicamente el colgado. ¿Se entiende? Acá, en las cartas españolas, lo que no hablan son de cosas cotidianas. Entonces yo si saco una carta de cartas españolas y me sale las de bastos, nos habla de una explosión de energía, por ejemplo. Una explosión de energía, por ejemplo, si yo saco una carta por día, me sale el 1 de bastos para el día de hoy. Bueno, hoy va a ser un día bastante energético, bastante fuerte, bastante de movimiento energético desde muchos lugares. Entonces es muy interesante, ¿no?, entender esta cuestión para poder llevar adelante esa energía que se está manifestando, ¿sí? De acá le sumo después el número, numerología 1, día de inicio, día para mover, independientemente de lo que nos diga la numerología diaria universal, que la podemos sacar la fecha de hoy, 24 del 5 del 2021, si sumo todo, el número que me dé, puede ser una manifestación numérica que se puede manifestar también en las cartas. Entonces, este manejo cotidiano de las cartas españolas y sacarlo del juego puede ser una artimaña muy interesante para el trabajo interior y, aunque no lo parezca, muy interesante para cada uno de lo que queramos hacer. No necesariamente, fíjense que necesitamos grandes mazos para llevar adelante grandes adivinaciones si podemos hacerlos con las cartas españolas. No sé si alguien tiene, porque generalmente hay gente que tiene como historias con cartas españolas, o sea, la abuela, la tía, porque siempre hay alguien que, ay, sí, leía las cartas, no leía las cartas. Siempre que doy los talleres, aparece gente que dice, ah, yo tenía a mi abuela. Incluso cuando promocioné que iba a dar cartas españolas, no sé quién me dijo también que alguien de la familia leía cartas españolas así como hobby, y que bueno, tenía esos lugares sagrados que son interesantes, y bueno, las cartas que generan esto, ¿no? Son cierta conocimiento, creo yo, que se va como o transmitiendo o aprendiendo sabiendo. Yo no sé si la persona que, por ejemplo, me enseñó a mí a leer cartas españolas, que hoy mi lectura de cartas dista muchísimo a la que aprendí en ese momento, tenía como una idea o conciencia de la numerología. Entonces, no sé si manejaba los códigos numéricos que por ahí yo manejo en una lectura de cartas. Pero sí es muy interesante entender ciertas cuestiones de las cartas que pueden llevar a entender otras que nos lleguen. A mí, por ejemplo, hacer una lectura con cartas españolas me lleva no solo a eso, sino a lo numerológico de las cartas y ver cómo la persona se manifiesta numerológicamente a partir de eso. Y ahí buscamos fechas, buscamos momentos, buscamos historias, buscamos incluso un montón de cuestiones. Este orden numérico puede usarse en cualquier oráculo, las runas, el mismo tarot, no sé, un oráculo como el de los ángeles que viene numerado. O sea, me resulta sumamente interesante poder llevar cómo los números se van manifestando de diferente manera. Bien, yo no sé si están mirando, van entrando y saliendo. Igual la gente, yo veo la cantidad de espectadores que hay, es como muy interesante. Hay gente que me pidió cámara, no sé si quieren aparecer, los pongo, no hay ningún drama, pero no sé qué querrán, si por ahí quieren contar la experiencia que han tenido, no habría ningún problema. Yo numerológicamente me llevo muy bien con una teoría, que es esta que tengo acá, que es la de Glim-Kant, que ella hace como una manera muy particular de entender la numerología, y no le llama a los números de la misma manera a la que le llamamos en la numerología tradicional como la enseñan acá.
Por ejemplo, ya trabaja con los números del alma, que son sumar las vocales, los números de la personalidad, que son las consonantes, después los poderes, que son vocales y consonantes, la fecha de nacimiento. Después ella no habla ni de misión, ni de visión, ni de nada. Es la trayectoria de vida cuando suma todo la fecha de nacimiento. Y finalmente la actitud, donde suma día y mes y ve la actitud de las personas. Esto, que son 6 números, aunque parecieran ser muy puntuales, después los va desarrollando, los va abriendo. Pero el que más interesa, o el que a mí más me interesaría en una lectura de cartas españolas, es el de trayectoria de vida, que se suma toda la fecha de nacimiento. Esto ya lo hemos hecho antes en otros vivos, y ese es el que vamos a combinar después para entender un poco más las relaciones interpersonales. Entonces, de repente, alguien con trayectoria de vida 3, por ejemplo, manifestado en un 3 de copas, por ejemplo, eso cómo lo podemos llegar a saber, charlando con la persona, porque si también se puede manifestar en un 3 de espadas, ser una referenda mala persona, hiriente, hablando todo el tiempo cosas horribles de la gente. Digo, hay diferentes maneras de manifestar los 3 en una carta, pero cuando uno manifiesta y hace la trayectoria de vida de una manera lineal, y esa trayectoria de vida a un número que lo manifiesta en elementos amorosos, digamos, es muy interesante ver cómo la persona después se va desarrollando con estos números a lo largo de la consulta de cartas españolas. No necesariamente tiene por qué ser un 3 de espadas. Entonces, en esas 3 manifestaciones, digamos, a ver si encuentro las otras cartas que manifiesten, ya que tomamos el ejemplo del 3. No exclusivamente la persona va a tener que manifestar las 4 caras de la carta, digamos, pero sí las puede manifestar tranquilamente de una manera un poco más armónica. Por ejemplo, si la persona manifiesta un 3 de bastos, a raíz de ser 3, manifestará una persona que también ayuda mucho, está todo el tiempo concentrada en el trabajo, posiblemente solidaria. Si es un 3 de oro, está más tendiente al dinero, buscar, ayudar o pedir dinero. Y el 3 de copa, más dedicado a el jolgorio, las fiestas y estar todo el tiempo de jarana. Fíjense cómo estas 4 manifestaciones también se pueden manifestar en los reyes. O sea, los reyes terminan siendo 12, 1 más 2 es 3. Hay que ver cómo se manifiesta. Obviamente que si la persona viene del 12, es uno de los reyes que están dando vuelta y se vuelcan después al número simple. Es bastante complejo, no es tan así, agarro las cartas españolas y las leo y ya está, y las entendí, punto. Digo, cuando hablo que es bastante complejo, es un sistema que tiene reviste cierta complejidad. También se ha llevado, o en Francia se ha trasladado con las cartas póker y se ha hecho todo un sistema de análisis a partir de la fecha de nacimiento. Entonces yo con cada fecha de nacimiento me adjudico una carta, y esa carta a su vez se interrelaciona con otra carta, y esa interrelación con otra carta me puede llegar incluso a dar quiénes son compatibles y quién no, en lo que podríamos llamar la historia de las cartas gemelas. Entonces hay diferentes maneras de conectarnos. La que yo elijo es esta, es la numerológica, es la de la numerología, es la que me ayude a entender un poco más numerológicamente qué es lo que está pasando, y también enriquece mucho más la visión, porque la numerología también es algo que incluso dentro del mundillo esotérico se ha denostado bastante. Es como que, no sé por qué, es como que, sos numerólogo, bueno, está bien, no importa, o sea, te relacionan con no sé, con numerólogos que no han tenido muy buena fama, o que hablan mucho, o que venden otras cosas que no son la numerología, y sin embargo es el centro de toda mancia, digamos. O sea, no me quiero poner en Platón, decir que tenés que aprender primero las matemáticas antes de entrar a la academia, pero más o menos. O sea, la numerología por ahí, si se estudia a conciencia y con profundidad, tiene una información muy útil, que no pasa solamente por el mero número, sino también esos números volcados en un oráculo pueden ser muy beneficiosos a la hora de poder interpretar ese oráculo y que el mensaje sea más concreto. En el caso de las cartas españolas es hipercentral, pero en el caso de otros oráculos, por ejemplo, cuando se está haciendo un campo del sol, los dividendos de esas runas que están en ese campo es muy interesante verlos para ver cómo se contienen a sí mismas. A su vez, como les decía recién, un 12, que es un rey,
también se contiene a sí mismo en un 3, o sea que vamos a ver las manifestaciones del 3 devenidas en el 12, viceversa, y ver qué es lo que nos está diciendo con respecto a eso, siempre en función de la pregunta que se esté haciendo. Porque si se está haciendo una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos preguntando, digo, por ahí suele ser como medio engorroso. Esto nos obliga a siempre estar preguntando y no hacer cartomancia a la Bartola, ¿no? ¿Qué es esto de cartomancia a la Bartola? Ay, saco una carta. Bueno, ok, saco una carta. Me sale el 9 de espadas. ¿Qué te salió? Te salió el 9 de espadas. O sea, la carta toma relevancia a partir del elemento que tiene, el número que tiene, pero la pregunta es la que yo siempre digo, le da el shock de información para saber dónde adaptar ese 9 de espadas y por qué. Porque decir por decir que un 9 de espadas es algo puntual es como medio choto. Por eso yo estoy medio en contra de gente que, ay, te saco una cartita y de repente sale el 9 de espadas y te empieza a contar el significado de la carta. Para saber el significado de la carta, amores de mi vida, público supremo, hagan un curso, no vayan a un tarotista que les diga el significado. Entonces, adaptar ese significado, hacer ese juego de significación, amasar esa cuestión para poder hacer algo y dar una respuesta que apunte a lo que se está buscando, creo yo que es una de las cosas más valiosas que puede llegar a tener la cuestión de cartas españolas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre cartas españolas, ya que es algo que me dijeron que les gustaba y que querían. De hecho, bueno, lo veo reflejado en los talleres. El sábado voy a dar un taller de cartas españolas, que va a ser el próximo que voy a dar. Si les interesa sumarse, no duden en preguntar. Vamos a ver cómo interpretar, cómo manejar, cómo llevar adelante una consulta con cartas españolas, porque también no sirve de nada tener la información si no se puede llevar adelante. Es un taller que vengo dando hace muchísimo tiempo, 2011 fue el que di el primero, ya hace 10 años, y que es un taller bastante enriquecedor para muchísima gente que lo ha hecho y que ha llevado adelante la consulta o lo ha acomodado de alguna manera. Creo que estaba recién Ángela Tarot Terapéutico conectada, que ella hizo el taller conmigo, por lo menos me acuerdo, y fue una gran herramienta para ella por lo que veo siempre en sus redes y siempre hablamos. Y creo que también está bueno también que se pueda usar, que no necesariamente se tenga un prurito a la hora de decir, ay, uso cartas españolas, o sea, me parece interesante poder llevar adelante o activar esta opción, ¿no? Que siempre se le relacionó con las brujas, con las viejas, con las chotas, con las curanderas, que hoy se les está, gracias a Dios, reivindicando, porque de alguna manera también hay que reivindicar esa sabiduría que de alguna manera está dormida y que ahora, si la podemos rescatar, muchas veces logramos tener a esas abuelas ahí dando vuelta. Así que nada, eso es lo que vamos a estar como revisando, viendo, rescatando, también rescatando las propias historias de cada uno con respecto a nuestras abuelas y nuestras madres que han hecho, bueno, de lo que somos, lo que podemos. Así que bueno, nada, eso es más o menos, ya que nadie ha preguntado nada, también yo he preparado algo como introductorio, porque ya lo que ya pueda decir más allá de las cartas españolas, ya estaría como revelando parte del taller, al cual obviamente están invitados. El otro día me llamó una señora y me dice, me interesa el taller de cartas españolas, bueno, sí, me trae un agua de comer. Y bueno, qué lindo. Le digo, bueno, y ya que está, ¿me podés decir qué significa tal carta? Digo, si yo te digo qué significa tal carta, te estoy dando el taller, o sea. Bueno, se enojó la señora. Pero más allá de este detalle, creo que está bueno también el rescatar otra vez el respeto al otro. En el conocimiento y en lo que hace, no solo en los talleres. Preguntarle por preguntarle, ay, me encontré una carta tirada, ¿qué significa? Es muy común que nos encontremos cartas tiradas en la calle de cartas españolas, porque las cartas españolas son algo que se llevan de un lugar a otro para jugar. Una amiga la tenía no tira carta, nada, tenía en la cartera por si pintaba un truco. Los chicos mismos juegan mucho con cartas, o sea, yo tengo un montón de cartas, como recién la nombraba a Ángela, ella tiene creo que más de 110 cartas encontradas. Digo, uno va encontrando cartas,
Y a lo mejor son parte de los mensajes que yo cada vez que me encuentro una carta me fijo el mensaje. La última que me encontré creo que fue un 6 de bastos. Si lo tengo por acá lo muestro. No era el redondo, era un 6 de bastos común. Y si vamos a hacer la numerología del 6 es una carta muy familiar, y si vamos al basto tiene que ver con la energía familiar. Entonces también el éxito, resurgir y un montón de cuestiones. Y fue por ahí un presagio de algo, no me acuerdo de qué, pero como que me estaba diciendo algo. Es muy interesante prestar atención, porque son símbolos de nuestra cultura, forman parte de nosotros y tiene que ver con eso. En el taller vamos a estar hablando de todas esas cosas. Así que bueno, nada, los invito a eso. Mañana no sé de qué va a ser el vivo, porque iba a estar una invitada, que la invitada cayó porque tuvo un problemita de internet. Me avisó con tiempo, con mucho amor y con mucho cariño, para que trate de buscar a otra persona. Así que bueno, voy a ver qué es lo que encuentro, y si no, me encontrarán acá de vuelta hablando de otro tema que pueda llegar a interesar y que tenga mano y que sea muy copado para todos los que nos están viendo. Les agradezco firmemente a todos los que están todo el tiempo, porque los quiero, los adoro como la vaca al toro. Les cuento que miércoles, no me acuerdo con quién estoy. No, miércoles estoy con Miriam Prieto. Sí, señor, estoy con Miriam Prieto. Jueves con Ale, Almas Magas, que ya está acá mirándonos, hablando de algo de angelitos. Y el viernes vamos a estar hablando también algo relacionado con las cartas españolas, pero un poco diferente igual, que son las cartas Lenormand con Arcana Lunar. Así que tenemos una semanita bastante movida en cuanto a información para aquellos que quieran saber, aprender, buscar, chusmear, o simplemente no tienen idea y quieran saber un poco más y decir, bueno, a ver con qué me encuentro, cómo me encuentro, qué encontramos y demás. Les recuerdo también a todos, porque esto también está bueno y nació a partir de lo que me dijo hoy Nacha Vergara, con quien estuve el viernes, que aquellos que por ahí les interese participar del espacio, es un espacio abierto, el Tarot del Tarot no es un espacio cerrado. Pueden mandarme una propuesta, decir, che, me gustaría hablar de este tema, ¿qué te parece? Qué sé yo. La idea es mostrar diferentes caras simpáticas, siempre, en la que podemos hablar, intercambiar con respeto lo que hacemos, y poder hablar del tarot puntualmente. Tarot, mancias, cartomancias y demás. Y por ahí está bueno generar un espacio en el que podamos hablar entre todos de diferentes cuestiones que nos sirvan y nos ayuden desde diferentes puntos de vista. Después el que está viendo es el que decide si agarra ese punto de vista o no. Yo sería un intermediario, quizás hasta chusma, de preguntar un montón de cosas que me interesen a mí por sobre todas las cosas. Así que están invitados a eso también. Y por último, decirles que se te tildó a vos, temporero, y paga internet, no seas yegua. A mí no se me tildó nunca, porque tengo un avisador que me dice si se esfuerza. Se te tildó a vos, qué atrevida esta temporera, y se le tilde y después te echa la culpa a vos. Tengo el cafecito, si a alguien les interesa pagar un cafecito, que también ayudaría mucho a que sigamos estando al aire. No por nada en particular, ni nada por el estilo, pero es un espacio también de agradecimiento, y a partir de que Melissa recordó que estaba el cafecito, porque dice, estás ganando mucha información y está interesante, así que bueno, reactivé el cafecito. Al que le interese, el link y todas esas historias están en mi Instagram. Entren y bienvenido a cualquier cafecito que inviten. Pero bueno, mañana sorpresa, así que los espero. Les mando un beso enorme. Ya más de esto no puedo decir, si no preguntan tampoco puedo hablar mucho, porque no me parece correcto estar largando información que por ahí después la gente que va a hacer el taller también la va a tener, y bueno, ellos accedieron al taller más que nada. Muchas gracias por estar del otro lado, y bueno, nos vemos mañana. Chau, chau.